Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Antes de pasar a la ley combinada, a ver, analicemos este ejemplo relacionado precisamente con la ley de Gay-Lussac. El enunciado indica, la presión de un gas disminuye de 2.5 atmósferas a 2 atmósferas. Además acá nos indica de que su temperatura inicial es 650 grados Rankine. ¿Se acuerdan de esta escala Rankine, verdad? Esta vez vamos a dar el dato precisamente en esta escala. La pregunta es, calcular su temperatura final en la escala absoluta Kelvin. ¿Se entiende el enunciado, verdad? Bien, entonces vamos a acudir nuevamente a la ley de Gay-Lussac, donde ya sabemos que la presión inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final sobre temperatura final. Pero en este caso lo que buscamos es la temperatura final, ¿no? Entonces, despejando esta T1, temperatura final, la fórmula va a ser presión final por temperatura inicial dividido entre la presión inicial. Lo tomaremos como ecuación 1 en este problema. Ahora bien, inicialmente vamos a convertir esta escala Rankine a la escala, en este caso, Kelvin, ¿no? Para ello, otra vez vamos a acudir a la relación general, en este caso de escalas de temperatura, ¿no? Entonces, de esa relación general vamos a extraer precisamente grados Kelvin y grados Rankine. De tal manera que de esta igualdad, ¿no es cierto?, lo que se quiere despejar es la temperatura en grados Kelvin, puesto que tenemos un dato en la temperatura en grados Rankine. Entonces, despejando la temperatura en grados Rankine, vamos a tener toda esta expresión, ¿no? O sea, 5 novenos, en paréntesis, temperatura en grados Rankine menos 492, y el 273 lo pasamos al otro lado con signo cambiado, o sea, positivo en este caso. Entonces, una vez que ya tenemos la formulita, lo que vamos a hacer es reemplazar directamente temperatura en grados Rankine, en este caso 650, reemplazamos y realizamos toda esta operación. Y el resultado da 660.7 grados Kelvin. Ustedes también pueden hacer esta operación, ¿sí? 5 novenos multiplican con el resultado que les dé en este paréntesis de 650 menos 492 y luego lo suman 273. ¿No es cierto? Da 360.7 grados Kelvin. Pero este dato es la temperatura inicial en este proceso. ¿No es cierto? Entonces, como ya tenemos la temperatura inicial en grados Kelvin, inmediatamente reemplazamos ya en la ecuación o fórmula 1, digamos, ¿no? La cual está en función de datos conocidos. Entonces, por lo tanto, presión 1 final nos indica que es 2 atmósferas, acá está. La temperatura T sub 0, la cual hemos transformado, 360.7 grados Kelvin, y dividido nos indica entre la presión inicial. Esa presión inicial es 2.5 atmósferas. ¿No es cierto? Entonces acá simplificamos atmósferas con atmósferas y el resultado nos va a dar en grados Kelvin. Ustedes también pueden hacer esta operación, 2 por 360.7 dividido el 2.5. Este valor, ustedes también vayan verificando, ¿no es cierto?, este resultado. Bien, ingresaremos ahora a la ley combinada, es decir, en este caso ya son variables presión, volumen y temperatura, ¿no? Y el número de moles en este caso se mantiene constante. Entonces acá aclaro, número de moles nuevamente se mantiene constante. Bueno, para traducir esta fórmula de la ley combinada, vamos a acudir al diagrama de presión-volumen. ¿Se acuerdan en Boyle, verdad? Hicimos esta gráfica, ¿no es cierto?, de presión y volumen. Para ello vamos a tomar en cuenta dos isotermas, ¿no? Acá una isoterma y acá la otra isoterma.
Ahora acá vamos a tomar en cuenta una línea recta entre 1 y A. Estamos colocando este es el punto 1, este es el punto A, este es el punto 2. Ahora, entre 1 y A, como ustedes notarán, vamos a tener una presión constante, ¿no es cierto?, de la P1, ¿no es cierto? Entonces, analizando precisamente esta gráfica. A ver, por ejemplo, entre puntos 1 y A, ¿no es cierto? Entre puntos 1 y A, como ustedes notarán, fíjense, este proceso es igual a presión constante. Entonces, podemos aplicar la formulita de Charles, ¿no? Entre estos dos puntos, donde aplicando la fórmula de Charles va a ser igual a volumen 1 sobre temperatura 1, esto es igual a volumen en el punto A, dividido entre temperatura en el punto A. Llamaremos ecuación 1, ¿sí? Ahora, entre puntos A y 2. ¿Pero qué sucede con esta isoterma? Fíjense, entre los puntos, en este caso A y 2, estamos aplicando también, o vamos a aplicar la ley de Boyle, la cual nos indica a temperatura constante, ¿no es cierto? Y la ley de Boyle entre estos dos puntos, ¿qué va a ser igual? Presión en A por volumen en A es igual a la presión en el punto 2 multiplicado por el volumen en el punto 2. Llamaremos en este caso ecuación 2. ¿De acuerdo? Ahora, de la ecuación 1, de esta ecuación, vamos a despejar el volumen en el punto A. Y despejando el volumen en el punto A nos va a dar volumen 1 multiplicado por temperatura en el punto A dividido entre la temperatura. De igual forma, de la ecuación 2 vamos a despejar también el volumen en A, ¿no? Despejando el volumen en A vamos a tener presión en 2, volumen en 2 y dividido entre la presión en A. ¿De acuerdo? Ahora, como estos volúmenes son los mismos, ¿no es cierto?, vamos a igualar estos volúmenes, ¿sí? Entonces acá tenemos entonces de estos volúmenes en el punto A, como son las mismas, vamos a igualar. Entonces igualando, vamos a llegar a la siguiente expresión, ¿no? Bueno, acá indicamos igualando, ¿no? Entonces, al hacer esta igualación les decía, a ver, volumen en 1, temperatura en A dividido entre temperatura en 1. Esto a la vez es igual a la presión en 2, volumen en 2 dividido entre la presión en A. ¿De acuerdo? Resulta de esa forma ahora esta expresión. Ahora, fíjense, del diagrama indicaremos, obviamente de presión-volumen, ¿no es cierto? En este caso podemos hacer notar de que la presión en 1, fíjense bien, va a ser igual a la presión en A, puesto que la presión en este caso es constante. Estamos hablando precisamente de un proceso isobárico, ¿no es cierto? Entonces, indicamos de que la presión en A es igual a la presión en U. ¿De acuerdo? De igual manera, fíjense, entre estos puntos, entre el punto A y el punto 2, como esta es una isoterma, entre la temperatura decimos en A, ¿no es cierto?, también es igual a la temperatura en el punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se tiene estas relaciones, por tanto, diremos, fíjense, emplazando en esta relación, ¿no es cierto? Acá colocamos volumen 1, temperatura en A, pero en vez de temperatura en A voy a colocar esta vez temperatura en el punto 2, dividido entre la temperatura 1. ¿De acuerdo? Luego en el lado derecho se tiene presión 2 multiplicado por volumen 2. Pero en vez de la presión A, voy a colocar en este caso la presión 1.
¿Están de acuerdo? Ahora, decimos ordenando, fíjense. Si hacemos esta ordenación, ¿no es cierto? Vamos a notar de que en el lado izquierdo vamos a tener presión 1, volumen 1 sobre la temperatura 1. En el lado derecho vamos a tener presión 2 o el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. ¿Está bien ordenada? ¿Qué dice? ¿Sí? Entonces esta es la fórmula de la ley combinada, ¿no es cierto? Entre los puntos, en este caso 1 y 2. Pero en las fórmulas que hicimos, más hemos utilizado el 0 y el 1, ¿verdad? Pero también esta expresión la podemos escribir, a ver, ¿de qué manera? Fíjense, P sub 0 por B sub 0 sobre el T sub 0. Y esto va a ser igual a la P1, ¿no es cierto? Multiplicado por el B1 dividido entre la temperatura, en este caso P1. ¿Sí? Entonces, de esta forma también se puede representar la fórmula de la ley combinada. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, les repito, vamos a representar esta ley. A ver, con el fin de ir aclarando siempre el uso de esta fórmula, vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde enunciamos de la siguiente forma. El volumen de un gas, el volumen indicaremos, el volumen de un gas indicaremos a 750 milímetros de mercurio. Estamos hablando de presión. Y a 0 grados Celsius, diremos, es de 200 litros. Indicaremos de 200 litros. La pregunta es, calcular el volumen, indicaremos el volumen, diremos, pues el volumen final, ¿verdad? Calcular, indicamos el volumen que ocupará, diremos, estamos hablando de este gas, que ocupará, indicaremos, a 495 milímetros de mercurio y 104 grados Fahrenheit, nuevamente colocaremos. Y 104 grados Fahrenheit. ¿Sí? Se tiene enunciado, ¿verdad? Entonces, en este caso, se tiene como datos iniciales presión, temperatura y volumen, ¿no? Y como datos finales, en este caso, se tiene, la presión final, que es ecuación 95, ¿no es cierto? Y también la temperatura, en este caso, de 104 grados Fahrenheit. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos el volumen final? A ver, entonces, acudiendo a la fórmula de la ley combinada, vamos a ir representando de la siguiente forma. Bueno, acá decimos entonces, realizando la solución de este problema, ¿no? De la fórmula que hemos tomado en cuenta, presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial, esto es igual a presión final, volumen final sobre temperatura, en este caso final, ¿verdad?
Queremos calcular el volumen final. En este caso colocamos B1, ¿no es cierto? Y esa B1 va a ser igual a presión inicial, volumen inicial, temperatura final dividido entre la temperatura inicial multiplicado por presión 1. Está bien despejada, volumen 1 final. Ahí revisaremos. Está correcto, ¿verdad? Entonces va a ser la fórmula que vamos a, en este caso, aplicar, ¿no? Si ustedes quieren, llámenlo ecuación 1, ¿no es cierto? Pero, ahora fíjense, la temperatura en este caso T sub 0, la cual nos dice es equivalente a 0 grados Celsius, entonces directamente es igual a 273, ¿verdad? Grados, en este caso Kelvin, ¿no es cierto? En grados Kelvin. A ver, ¿qué otra consideración más realizamos? Ahora otra vez acá tenemos esta otra temperatura, la temperatura final, ¿no es cierto? En grados Fahrenheit, ¿no? Nuevamente vamos a acudir, en este caso, decimos de la relación general, de la relación. Bueno, indicaremos general. Vamos a acudir nuevamente, se decía, a la ecuación, en este caso, de temperatura en grados Fahrenheit, menos el 82, ¿no es cierto? Dividido, en este caso, 9, ¿no? Y esto es igual a la temperatura en grados Kelvin, menos 273, dividido entre 5. ¿Está correcto? Entonces, de esta manera, nuevamente despejamos la temperatura en grados Kelvin, el cual va a estar dada con 5 novenos, temperatura en grados Fahrenheit, menos el 82, y acá sumando el 273, ¿no es cierto? De tal forma que la temperatura en grados Kelvin va a ser igual, en este caso, a 5 novenos. Temperatura en grados Fahrenheit, bueno, vamos a reemplazar por 104 menos el 82 más el 273. Y de esta manera vamos a tener un resultado, ¿no? Entonces, este resultado es igual a, ustedes también pueden hacer este cálculo, 313 grados Kelvin sería, ¿no? Grados Kelvin. La cual es equivalente a la temperatura final, en este caso T1. ¿No es cierto? Los otros datos también son conocidos, entonces, por lo tanto, podemos reemplazar directamente. Decimos, entonces, reemplazando en 1. O sea, en 1 decimos en esta relación, ¿no? ¿No es cierto? Para calcular el volumen final. Entonces, este volumen final 1 va a ser equivalente a ¿qué? Presión inicial, pero presión inicial P sub 0, según los datos, es 750 milímetros de mercurio. Multiplicado por el volumen inicial, 200 litros, ¿no? Multiplicado por la temperatura, en este caso T1, acabamos de calcular, estamos hablando de 313 grados Kelvin. Y luego dividimos entre la temperatura T sub 0. Nos indica que es 0 grados Celsius, pero 0 grados Celsius es equivalente a 273 grados Kelvin. Y multiplicada por la presión final, ¿no es cierto? Y esa presión final es 495 en milímetros de mercurio. Entonces, acá notamos que se va a simplificar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Se simplifica grados Kelvin con grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y vamos a tener este resultado del volumen final, ¿no? La cual va a estar en litros. A ver, ustedes hagan esta operación.
Bastantes multipliquen 273 por 495, guarden en la memoria. Luego multiplican 750 por 200 por 303 y dividen entre la memoria que han guardado. ¿Cuánto es ese valor? ¿Qué tal? ¿Cuánto sale? A ver, ven haciendo su operación. ¿Qué tal? ¿Cuánto les da? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 347, coma 43 litros. 43 litros. ¿Estará correcto? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Por lo tanto, este va a ser el volumen final de este gas, ¿no es cierto? Tomando en cuenta los datos también finales. ¿Está claro? Bien, a ver, veamos otro ejemplo para aplicar esta ley. A ver, cuyo enunciado lo realizo de la siguiente forma. A ver, les indico. Un gas de hidrógeno, digamos, de hidrógeno, indicaremos, ocupa un volumen, diremos, un volumen de 300 mililitros. Indicamos de 300 mililitros. Colocamos punto seguido. Ahora indicamos si su presión, diremos, se triplica. Si su presión, indicamos, se triplica, ¿no? Y su temperatura absoluta, diremos, absoluta, se duplica, indicaremos. La pregunta es, calcular el nuevo volumen. Calcular, indicamos, el nuevo volumen. ¿Qué tal? ¿Se entiende el enunciado? En este caso tenemos un gas de hidrógeno, la cual nos dice, ocupa un volumen de 300 mililitros. ¿Sí? Ahora, si su presión se triplica y su temperatura absoluta se duplica, la pregunta es, calcular el nuevo volumen. ¿Qué tal? ¿Cómo analizamos este ejemplo ahora? Realizando la solución. A ver, nuevamente vamos a acudir en este caso a la ley combinada, diremos, a ver, de la ley
diremos, combinada, ¿no? Esta ley combinada realmente representamos como presión sub cero, volumen sub cero sobre temperatura sub cero. Esto es igual a presión 1 final, volumen 1 final, dividido entre temperatura 1 también final. Ahora bien, ¿qué buscamos de esta ecuación? A ver, si su presión se triplica y su temperatura absoluta se duplica, calcular el nuevo volumen. Entonces despejaremos el volumen final, en este caso B1, la cual va a ser igual a presión inicial, volumen inicial, multiplicada por temperatura final, ¿no es cierto?, dividido entre temperatura, en este caso inicial, multiplicado por la presión 1 final. ¿Está bien despejada? Volumen 1. Ahí vayan comprobando ustedes. Pero ahora, según el enunciado del problema, ¿no es cierto?, nos indica de que la presión 1 o presión final, fíjense bien, nos dice que es igual a 3 veces la presión inicial. ¿De acuerdo? Acá está, ¿no? Si su presión se triplica, ¿no? O sea, 3 veces a la presión inicial que se tenía, ¿no? Pero además también nos indica de que su temperatura se duplica. ¿Qué significa eso? De que la temperatura 1 va a ser igual a 2 veces la temperatura inicial. ¿Está claro? Entonces, por tanto, tomando en cuenta estas consideraciones, ¿verdad? Por tanto, digamos, ¿no? Reemplazando acá en la fórmula que tenemos, el volumen final sería igual a ¿qué? Acá presión inicial, volumen inicial, ¿sí? Multiplicada por la temperatura 1. Esa temperatura 1 o final es a 2 veces la temperatura inicial. Y además dividido, ¿verdad?, la temperatura, en este caso inicial, ¿no es cierto?, multiplicado por la presión, en este caso final. Esa presión final nos indica que es 3 veces el peso. ¿Está correcto? Y de esta forma, ustedes notarán, ya se puede simplificar presión inicial con presión inicial, también se simplifica temperatura inicial con temperatura inicial. ¿Está claro? Entonces, ¿de qué manera quedará nuestra fórmula para hallar el volumen final? Entonces, notamos que nuestra fórmula va a quedar, a ver, de la forma. Volumen final va a ser igual a 2/3 el volumen, en este caso inicial. ¿Sí? Lo cual significa de que el volumen final va a ser igual a 2/3, pero esta vez sub 0 es un dato, acá está, nos indica que es 300 mililitros, ¿no es cierto? Hablamos de 300 mililitros. Entonces, por lo tanto, haciendo la multiplicación, 2 por 300, 600, ¿no? Dividido 3, 200. Estamos hablando entonces de 200 mililitros. ¿Qué tal? ¿Se entiende este problema? Entonces, formas también podemos resolver este ejemplo tomando en cuenta la fórmula de la ley combinada. ¿Sí? Bien, pasaremos a una nueva ley. Más que ley, es una ecuación
Pues acá voy a colocar ecuación de estado. Ecuación indico de estado. ¿No? Esta ecuación de estado esta vez ya toma en cuenta a las... fíjense, antes de la ecuación de estado. Me olvidaba este aspecto. A ver, antes de la ecuación de estado. Vamos a tomar en cuenta esta definición que también es importante. A ver, les indico. Ley de Avogadro. Ley de Avogadro. A ver, de manera breve y puntual. Decimos, un mol de cualquier gas, un mol, indicaremos de cualquier gas, de cualquier, en este caso indicaremos gas, contiene el mismo número de moléculas, contiene, decimos, el mismo número de moléculas, ¿no? El mismo número, decimos, de moléculas. Pero este mismo número de moléculas, yo sé que van a recordar este número, es el 6,023 por 10 elevado a la 23. ¿No es cierto? A la 23 precisamente, en este caso hablamos de moléculas. O sea, en un mol significa de que existe esta cantidad de moléculas. ¿No es cierto? Según la ley de Avogadro. Y debe ocupar el mismo volumen, decimos, y debe, decimos, ocupar el mismo volumen, indicaremos, ¿no es cierto? Debe ocupar el mismo volumen o una temperatura y presión dadas. A una temperatura, indicaremos, a una temperatura y presión indicaremos dadas. ¿No es cierto? Condiciones dadas, decimos, donde en condiciones normales, donde indicaremos, en condiciones normales, fíjense bien, estos datos son importantes si hablamos de condiciones normales. En algunos libros van a encontrar directamente con las iniciales, en este caso CN. ¿No es cierto? Si las indica en condiciones normales, directamente ustedes tomen los siguientes datos. Por ejemplo, la temperatura, van a tomar en cuenta como 273 grados Kelvin. ¿Sí? Pero además, la presión van a considerar en este caso, o se considera una atmósfera. Pero una atmósfera también es equivalente, tal como sabemos, a 760 milímetros de mercurio. Les repito, siempre a nivel del mar. Y el volumen en este caso es igual a 22.4 litros. Les repito, en condiciones normales, ¿no? Toman en cuenta estos valores. Además de un mol. ¿No es cierto? Entonces, tomen, les repito, muy en cuenta esas aclaraciones para analizar en condiciones precisamente normales. ¿No es cierto? Ahora bien, ahora sí, con esta introducción ya estamos en condiciones de poder analizar, con su título coloco, ecuación de estado. Ecuación, indicaremos de estado. A ver, ¿qué indica la ecuación de estado?
Fíjense, está dada por la siguiente relación, ¿no es cierto? Les voy a conocer directamente. Presión multiplicado por volumen es igual a número de moles multiplicado por la constante R, multiplicado en este caso por la temperatura. Esta es la ecuación de estado, ¿no? Pero se debe aclarar de que esta R, ¿no?, es la constante universal de los gases. Constante universal indicaremos de los gases, ¿no? Y tiene diferentes valores, de acuerdo a las unidades, en este caso, que lleva, ¿no es cierto? A ver, iremos viendo algunos valores. Por tanto, digamos, ¿no? En este caso, de la ecuación de estado, a ver, vamos a despejar precisamente la R constante. Esto es igual a presión por volumen dividido entre el número de moles multiplicada por la temperatura. ¿Está claro? A ver, decimos, con valores en condiciones normales. Con valores indicaremos en condiciones normales, digamos, ¿no? En condiciones, diremos, normales. ¿Es cierto? A ver, ¿cuánto vale esta R? Esta constante. Presión. Pero presión, fíjense, si tomamos en cuenta en atmósferas, hemos indicado de que es una atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera. ¿No es cierto? En condiciones, les repito, normales. Volumen. Volumen 22.4 litros. Dividido. N, número de moles, ya hemos indicado, un mol, ¿no? Multiplicado por la temperatura también en condiciones normales, es 273 grados Kelvin. Si realizamos esta operación, y ustedes notarán de que el resultado nos va a dar en atmósfera por litro dividido entre el mol grado Kelvin, ¿no? Si ustedes hacen esta operación, 22.4 dividido 273, ¿no?, van a obtener el valor de 0,082. ¿Ese valor? Este valor es bastante utilizado, jóvenes, en muchos problemas de gases, ¿no? Y sale simplemente de este análisis, en condiciones normales. De la ecuación de estado, ¿no es cierto? Despejamos precisamente esta R, esta es la ecuación, y luego, si estamos hablando en condiciones normales, reemplazamos estos datos, pero además de un mol. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera se utiliza, les repito, este número del 0,082 atmósfera litro sobre el mol grado Kelvin. Pero no es el único valor de la R, ¿sí? También en este caso se expresa esta R, pero ya no en atmósferas, sino también se puede expresar en milímetros de mercurio. ¿No es cierto? ¿Cuál será ese valor en milímetros de mercurio? Bien, al volver en este caso del descanso, vamos a ver también este otro valor de la constante R, pero esta vez en milímetros de mercurio. Bueno, se nos acaba el tiempo otra vez. Un descanso de 10 minutos, jóvenes, y volvemos.